Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta... Es que no podemos comenzar como comisión porque nos falta un integrante, pero para hacer más eficiente el uso del tiempo, vamos a comenzar en comité. Le damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, a la ministra de la Mujer, que está presente aquí con sus asesores, y también al subsecretario de Previsión Social. Bienvenido, muy buenas tardes. Ahora sí tenemos quórum, así que muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de la Mujer y dada la importancia que tiene hoy día esta comisión, le vamos a preguntar a la senadora Núñez, porque entendemos tiene una reunión muy relevante en unos minutos, si es que comenzamos con la exposición o comenzamos con el proyecto que hay que votar. Básicamente para hacer más eficiente el tiempo. O sea, si podemos votar antes, encantada. Muchas gracias. Sí, entonces le damos la palabra a la secretaria para que dé la cuenta y también nos indique la situación del proyecto, que hasta las 12 teníamos ingreso de indicaciones. Entiendo que algunas incluso son similares. Así que le damos la palabra a Pilar. Presidenta, informar respecto del primer punto que se va a ver a continuación, que está conectada la profesora de la Universidad de los Andes, señora Mar del Rosario Guridi, quien va a intervenir posteriormente, y a partir de las 3 de la tarde estaría conectada la otra profesora de la Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez. Respecto del punto 2, que se refiere al proyecto de ley que reemplaza el artículo 5 bis del Decreto Ley 3500, relativo a que no será beneficiario de pensión de sobrevivencia quien haya sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar. Tal como lo dijo la señora presidenta, hubo plazo de indicaciones hasta las 12 del día de hoy y se recibieron 5 indicaciones que, presidenta, si usted quiere, las empezamos a ver inmediatamente. Le pido que vaya dando cuenta y vamos metiendo perfecto. a votación. La primera indicación está referida al inciso primero del artículo 5 bis. El texto aprobado en general es el que está en la columna del medio. Las señoras Aravena y Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar la frase, que está subrayada ahí, cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar, como lo señala el artículo 400, que hacía referencia al artículo 400 del Código Penal, proponen reemplazarlo por cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar en los términos del artículo 5 de la Ley 20.066, que es la Ley de Violencia Intrafamiliar. Me da la impresión que es una forma más correcta conforme a lo que dijo la profesora, recogiendo lo que se dijo en la sesión anterior. Presidenta, esa es la primera indicación. Pero está la indicación de la senadora Pascual, que me da la impresión que también coincide con esta indicación, porque la senadora propone suprimir la frase como lo señala el artículo 400. O sea, quedaría cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar, y en eso coincide con la indicación número 1. Lo único que cambia es que aquí se precisa en la indicación número 1 en los términos del artículo 5 de la Ley 20.066. ¿Hay una descripción más? No, se la pasaron. Ya. Le vamos a dar la palabra a la ministra. No sé, estaba, pues. Dice que no estaba el comparado. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todas las senadoras. Al respecto, estamos de acuerdo con la propuesta de indicación. Creemos que fortalecería la redacción. Sí, senadora Núñez. No, si la encontró. Gracias, presidenta. Si solo para que quede la historia de la ley, el artículo 400 no define, sino que agrava. Ese es el punto. Por lo tanto, resulta impropio utilizarlo como una norma de referencia para una consecuencia previsional, y la técnica correcta a nuestro juicio, que por lo demás lo que recoge, lo que indicó la profesora la semana pasada, es remitir directamente a la norma que define el vínculo de violencia intrafamiliar, que ese es el artículo 5 de la 20.066. ¿Hay alguna observación respecto de lo que ha planteado el Ministerio y la senadora Núñez? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le damos la bienvenida al senador Sangüesa,
coautor también de la indicación que estamos evaluando. Dada que no hay más observaciones, sometemos a votación entonces por la Secretaría de esta indicación. Senador Sangüesa, en la segunda carpeta está el comparado, Sí. porque invertimos el orden de la tabla. Esta es la indicación, senador, que firmó hoy en la mañana en concordancia con la senadora Núñez Sí. y conmigo. La primera indicación de la senadora señora Saravena y Núñez y del senador señor Sangüesa para reemplazar la frase cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar, como lo señala el artículo 400, por cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar en los términos del artículo 5 de la Ley 20.066. La senadora Pascual también propone suprimir, como lo señala el artículo 400, pero aquí se precisa en los términos del artículo 5 de la Ley sobre violencia intrafamiliar. Sí, sí. A favor. Senador Sangüesa vota a favor. La senadora Pascual dice si se pueden aprobar las dos subsumiendo la segunda. Sí, por Así supuesto. es. Eso es lo que vamos a Así hacer. hacemos economía. Perfecto. Senadora Pascual, entonces, a favor. A favor también, están en el mismo tenor. Senadora Núñez, A favor. a favor. Presidenta, A favor. a favor. Entonces, se dan por aprobadas las dos indicaciones conforme a lo que se señaló. Aprobadas las dos. Luego, en la página siguiente, están las últimas tres indicaciones referidas al inciso segundo del artículo 5 bis que se había aprobado en general. La señora Saravena y Núñez y el senador señor Sangüesa proponen reemplazar la expresión el artículo 5, que está subrayado ahí, por la siguiente frase. El artículo 5 de la ley número 20.066, en conjunción con lo que ya se aprobó, que entre el condenado y la víctima se reúna alguna de las calidades del artículo anterior. Por lo tanto, en estos casos, el juez de garantía, el juzgado de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá declarar de oficio en la sentencia condenatoria que entre el condenado y la víctima existe o existía alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 5 de la ley número 20.066, que entre el condenado y la víctima se reúna alguna de las calidades del artículo anterior. Y que la condena, bueno, ahí sigue el texto. Y luego vienen dos indicaciones que coinciden, que son para suprimir la oración final que está subrayada. Los fiscales del Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de dichos vínculos. Presidenta, entonces la primera indicación. Y la indicación nuestra dice lo mismo que la indicación de la senadora Pascual, ¿cierto? El Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Al respecto, tenemos dos opciones. Efectivamente, no es necesario que el Ministerio Público aporte los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de los vínculos si estamos hablando de hipótesis de la 20.066 o de la ley de femicidio. Pero en el caso de los artículos 141 y 411 y del 391, que hablan de secuestro y trata, dentro de los antecedentes puede no venir, no es necesario para poder configurar el tipo penal el tener la relación que vincula con la 20.066 o con femicidio. Y por lo tanto, de aprobarse la indicación, quedaríamos un poco de manos atadas respecto a los tipos penales mencionados. Porque si no se acreditan mediante los antecedentes del Ministerio Público y no necesariamente para configurar el tipo penal están esas relaciones, entonces no va a quedar clara cuál es el motivo de la suspensión de la entrega de la pensión. Una pregunta, una duda. La Secretaría tiene una duda. Sí. Respecto de la primera indicación, o sea, de la senadora Aravena, senadora Núñez y senador Sangüesa, ¿es como una repetición o estoy equivocada, cierto? Sí. Senador. Y solo para complementar, Las dos Presidenta, veces el artículo 5. nosotros creemos que la redacción actual del presenta, sí, estamos hablando de otra. Sí. Del Una 3.500. confusión de cuál es la indicación. Una confusión de indicación. Sí. Ya, la primera, volvamos a... Sobre la nuestra de ahora,
Sí, sobre la nuestra ahora, sí. Con Ya. eso estamos... No, creemos que la redacción actual presenta una ambigüedad normativa, entonces simplemente estamos asegurando la precisión para que obviamente el tribunal... Mire, es que esto da la impresión, mire, voy a tener que leer esa parte. En estos casos, el juzgado de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá declarar de oficio en la sentencia condenatoria que entre el condenado y la víctima existe o existía alguna de las relaciones, dice aquí, a que se refiere el artículo 5º. Ustedes aquí quieren precisar, eso entiendo ¿Qué es yo, el artículo del 5º artículo de la 5º de la ley 20.066, pero... Eso. ¿O está de más lo que sigue después, que entre el condenado y la víctima se reúna alguna de las calidades del artículo anterior? Porque antes ya lo dice. Tal cual, estaría de más, porque si queda precisado que es el artículo 5º de la ley 20.066... Bastaría con eso. Estamos haciendo esa precisión, porque no es a mayor abundamiento, estamos haciendo esa precisión precisamente para que quede expresamente la existencia del vínculo de violencia intrafamiliar. Perfecto. Ahí sí quedaría... Sí, la senadora... Presidente, ¿le puedo dar la- Ministra. ¿Puedo darle Sí, por supuesto, Paloma. Muy buenas tardes, Presidenta, a la senadora y al senador presente por su intermedio. Solo quisiéramos precisar que el artículo 5, al que se refiere el inciso en el cual se realiza la indicación, es respecto del artículo 5º del Decreto Ley 3500, que establece cuáles son las personas beneficiarias de la pensión de sobrevivencia y no repetir lo ya señalado en el inciso anterior sobre las causas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, lo que además debe precisar el tribunal es que lo que se debe acreditar es el vínculo entre cónyuge o conviviente civil sobreviviente, hijos de filiación matrimonial o filiación no matrimonial. Es ese el artículo citado y por eso no se establece el cuerpo normativo, puesto que es el mismo decreto. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Hacer la consulta por su intermedio, si entonces el artículo 5 está coincidiendo, obviamente, con el artículo 5 de la ley 20.066, por eso es que estamos como confundiendo, pero si fuera así, igual debería haber una precisión a cuál artículo 5 se está planteando. Entonces, desde ese punto de vista, de las relaciones a que se refiere el artículo 5 del presente decreto, no sé si me explico, o sea, tiene que haber A mí una me parece precisión, que si porque ese es si el no, argumento, todos se van tiene que quedar van a más caer en la misma claro. confusión. Del momento que la misma comisión está confundida, Con mucho acuerdo yo del le Ejecutivo. sugeriría a Paloma nos indique... Perdón. No le pasó nada por suerte. Muy bien. ¿Nos pudieras indicar cómo quedaría la redacción para mejor entendimiento de todas las partes? Enviaremos una propuesta a la Secretaría. Sí, gracias, Presidenta. No, es que quiero explicar la indicación porque ahora sí tiene sentido y tendría que ir, obviamente, completa, ¿no? Número de ley. El texto aprobado habla solo del artículo 5, donde señala que y la víctima existe o existía alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 5, coma, y que la condena recae sobre alguno de los delitos señalados en el inciso presente. Y nuestra indicación lo que busca es precisamente dejar expresamente establecido que el artículo 5 de la ley 20.066, que entre el condenado y la víctima se reúna alguna de las calidades del artículo anterior que coincide que es 5 también. Claro, ese es el tema. Del decreto ley 3.500, como decía Paloma, como decía el asesor del Ministerio. Entonces, por eso nos parece pertinente nombrar una sola vez artículo 5 y luego hacer referencia al artículo anterior, donde, insisto, obviamente ese artículo anterior es el del decreto ley, donde sí se establece, como decía Paloma, los casos, ¿no? Que coincide que son dos. Sí. Y por lo tanto es importante que si se llegara a recoger la indicación, que tiene solo por ánimo, digamos, hacer una precisión Senadora para asegurar Pascual. la interpretación del tribunal, se considere de esa manera. Senadora Pascual. Sí, Presidenta, si me permite, habiendo ya votado la primera indicación, o las dos primeras, digamos, que van a lo mismo, y donde ahí se estipula la referencia, eliminando el artículo 400 y generando la referencia a la ley de violencia intrafamiliar, es mejor que en este inciso quedara poder
modificar, si los senadores y senadoras mocionantes, digamos, que adscriben la indicación, que quedara la frase el artículo 5 del presente decreto ley 3500 de 1980, y que la condena recae sobre alguno de los delitos señalados en el inciso precedente, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor que quede así estipulado, recoge la indicación ya votada, corregida en referencia a la ley de violencia intrafamiliar y al mismo tiempo estipula que coincidentemente estamos hablando de dos artículos 5, pero este es el otro, el del decreto ley. Los otros mocionantes, yo estoy de acuerdo, pero por supuesto aquí todos tenemos que dar nuestra opinión de la propuesta que está haciendo la senadora Pascual. No. Senador Sangüesa. Presidenta, yo creo que, Sí. debiesen quedar los dos artículos 5 dentro del El texto. problema es que son dos 5. Entonces, pero cada artículo 5 debiese ir con su apellido, ¿ya? El artículo 5 del 3500, porque lo que establece el Ejecutivo va hacia una característica y la que queremos establecer nosotros es otra característica que está en nuestra ley. Entonces, vamos a tener que buscar una redacción que permita que los dos artículos 5 aparezcan expresados claramente a qué ley nos estamos refiriendo, de manera que eso permite mayor claridad. Sí, en la primera indicación que se votó. Entonces, para ir cerrando, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo y después a la Secretaría. Sí, coincidimos con el... Sí, le dimos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, lo que creemos pertinente entonces es que a continuación del artículo 5 se pueda precisar del presente decreto ley. Y con eso quedaría claro que nos referimos al artículo 5 del decreto ley 3500 y en el inciso anterior del artículo 5 de la ley 20.066. En el inciso segundo, ese artículo 5 es el artículo 5 del decreto ley 3500. Porque ya la mención se hizo en el inciso primero. Es verdad. La precisión, digamos, se hizo en el inciso primero. Sí, yo también. Podría, si quiere... Exacto. ¿Sometemos a votación? ¿Quiere dar lectura de nuevo? ¿O? Pero, claro, y solamente habría que explicitar, o sea, lo que la indicación dice, de eso solamente tenemos que decir. Todo lo que leí antes, existía alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 5 del presente decreto ley y que la condena ahí sigue igual, porque eso que entre el condenado y la víctima, eso sería como una repetición que no es necesaria. Eso habría que votarlo, Presidenta, entonces. Entonces, tiene la palabra la Secretaría para someter a votación. La Presidenta pone en votación, entonces, esta explicación que hicimos, que se concordó, de la indicación, senador Sangüesa. ¿A favor? A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senadora Núñez. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Entonces, aprobada por unanimidad. Luego, Presidenta, vienen las últimas indicaciones donde coinciden tanto la senadora Pascual como la senadora Aravena, la senadora Núñez y el senador Sangüesa, que proponen suprimir en este inciso segundo la oración final que dice: los fiscales del Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de dichos vínculos. Tiene la palabra el Ejecutivo. Ahora sí era lo que señalábamos de que hay 3 artículos referidos en los cuales no se requiere la existencia de los vínculos para configurar el tipo penal, a la hora, o sea, para acreditar el tipo penal cuando se presenta la querella. Y por lo tanto, si no establecemos que el Ministerio Público provea de esa información para los casos de secuestro y trata, entonces queda sin fundamento el vínculo en base al cual se retira la pensión y por lo tanto lo que quizás se puede hacer es separar los artículos y especificarlos o dejar la versión general, a nuestra opinión. Una alternativa sería
¿Pero para qué? ¿Tendrá sentido? Porque es como al revés. Claro, como por esa regla de exclusión, escuchando lo que dijo el Ejecutivo ahora. ¿Alguna opinión, sugerencia respecto de? Presidenta, yo entiendo que lo que se está argumentando... A ver, nosotros todos escuchamos la explicación que nos hizo el Ministerio Público y lo que ellos estaban planteando es que de todos los temas que llegan por violencia intrafamiliar es el propio tribunal el que ya acredita que ya está la relación, digamos, entre víctima y victimario o victimaria de la relación intrafamiliar y por lo tanto que desde esa perspectiva no tendría sentido la última frase. Sin embargo, lo que estoy entendiendo que explica el Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, es que esta frase no está hecha para los delitos que se acreditan por violencia intrafamiliar, sino que específicamente para otros dos tipos penales, como es la trata de personas o el secuestro. Y desde ese punto de vista, efectivamente sí puede haber relación, que están dentro de los temas que regula la ley de violencia intrafamiliar, pero sin haber llegado a juicio por una violencia intrafamiliar. Eso es lo que estoy entendiendo. Si fuera así, pregunto, por su intermedio, Presidenta, más que mantener tal cual como está, ¿sería posible decir algo así como los fiscales del Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de dichos vínculos en todos aquellos delitos que no estén regulados en la ley de violencia intrafamiliar? Una cosa así, cosa que Sí, en yo creo definitiva que le dé el mensaje al Ministerio Público que no es cargar los demás pegas, sino que solo en lo que no está acreditado por el tribunal. No sé si me explico. Sí, entiendo que en la ley hay un catálogo, por lo tanto a mí me parece súper lógico que lo que no está en la ley es porque hay que acreditarlo. ¿Le parece a los senadores presentes de tal manera de que... Presidenta, pero la indicación es suprimir completa la frase. No, por eso tendríamos que abrir escribir nosotros una indicación. Bueno, sí. Claro. Sí, porque la indicación, así como está, no sirve, porque quedaría trata y secuestro. O sea, tendríamos que rechazarla y modificarla. Claro. ¿Qué nos sugiere la Secretaría? Redactemos ahora. ¿Podemos enviar una propuesta ahora a la secretaria? Sí, porque en el fondo todos entendemos lo mismo, estamos de acuerdo, que quedarían dos situaciones, digamos, en el aire. Pero tendríamos que retirar, si les parece a los senadores, la indicación, la nuestra, que en el fondo es exactamente igual que la del senador Pascual. ¿Están de acuerdo, senadores? Ya, entonces se acuerda retirar y se acuerda también recibir ahora la modificación que está, sí, que lo hace mucho más específica además, yo creo que es bueno nombrarlo. Senadora. Aunque no haya entrado, pregunta al Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, aunque no haya ingresado una situación a los tribunales por casos de violencia intrafamiliar, si son condenados o condenadas eventualmente, ¿el tribunal no debió haber establecido también la vinculación entre víctima y victimario? Y si es así, ¿para qué? Entonces le pedimos al Ministerio Público, digo, porque no nos enreden la pita con el tema. Es Sí, que para adelante, entender bien el ejemplo del por qué hay que mantener. Claro, o sea,
Gracias por su intermedio, Presidenta. La pregunta de la senadora Pascual es importante porque, en principio, a los casos a los que se refería el Ministerio Público principalmente son aquellos que vienen ya derivados por incompetencia de los tribunales de familia, donde efectivamente ya se ha acreditado el vínculo para establecer la violencia intrafamiliar. Pero tenemos que recordar que no todos los casos de violencia intrafamiliar pasan primero por el Tribunal de Familia y, de todas formas, aquello debe acreditarse en la instancia judicial correspondiente, ya sea en el Tribunal de Garantía o en el Tribunal Oral en lo Penal, el vínculo para establecer la relación. Por lo tanto, de todas formas, debe acreditarse por parte del Ministerio Público, porque no es el tribunal per se el que va a tener esa información. Tienen que hacer el match de todas formas. Entonces, si hay alguna situación, por ejemplo, de lesiones que no viene derivada del Tribunal de Familia, debe el Ministerio Público acreditar que existe una relación de violencia intrafamiliar para efectos de poder utilizar la agravante del artículo 400, por ejemplo. ¿Tienen alguna redacción ya para poder dar lectura? Sí, perdón, no sé si es el calor o qué, pero a ver, solo para entender el ejemplo, ¿pudiera un tribunal condenar a alguien por explotación, por ejemplo, sexual, y no decir que eran parientes la víctima y el victimario? Pero... ¿ah? No, de acuerdo, pero sería como muy raro que en toda la investigación no se enteraran que más encima eran parientes. Eso es lo que estoy preguntando desde el sentido común, perdón. Entonces, solamente como desde... ¿Presidenta? Sí, Es ministra. que, claro, desde la óptica, como no podemos aventurar posibles formas de redacción de fallos ni de querella. Entonces, ahí estamos yendo puramente a cuáles son las condiciones que establece el tipo penal. Y aquí tenemos un conjunto de tipos que son los de la 20.066 y de femicidio, que establecen la agravante contemplada en el artículo 400 y que tiene que ver con esos vínculos, y otros tipos penales como son el de secuestro y trata, que no requiere, para poder configurarse el delito, que existan esos vínculos, y por lo tanto hay una hipótesis plausible de que no pudieran estar esos antecedentes disponibles y a la vista para poder emitir la información para que se pueda ejecutar el objetivo de esta ley. Por supuesto, son hipótesis bien escasas, pero lo estamos mirando solamente a partir de la redacción de la ley. Es información que efectivamente aporta el Ministerio Público durante las etapas procesales. No es una información que per se el tribunal tenga. ¿La Secretaría tiene alguna observación o propuesta? Estábamos aquí revisando el inciso segundo. El juzgado de garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tiene una obligación. Ya está eso. Así que dentro de todas las dos indicaciones no estarían tan erradas. Claro. Que lo estamos mirando Porque... con más calma ahora. Claro. No, claro. Sí, porque si no hay propuesta diferente, tendríamos que pasar a votación lo que se propuso con respecto a las indicaciones. Adelante. Sí, ahora solo para contextualizar aquellas dos obligaciones, importante que cuando sostuvimos en reuniones tanto con el Poder Judicial como con el Ministerio Público, el Poder Judicial lo que señala es que ellos no pueden establecer el vínculo per se porque no es información que ellos posean. Que es información que conocen a través del Ministerio Público en una investigación. Por lo tanto, si el Ministerio Público aporta esa información en el proceso, el tribunal la va a tener, evidentemente, y se debe consignar de acuerdo a las primeras líneas, digamos, del inciso. Ahora, de todas formas, es importante que el Ministerio Público cuente con la habilitación legal para entregar esa información en los delitos donde no es parte del tipo, porque efectivamente puede ser relevante para el contexto y para quienes hemos trabajado también en la materia nos parece que es relevante y que debe estar, pero no es algo que siempre en todos los casos se mencione y por ello somos de la opinión de que podría quedar tal cual, no suprimirse la frase simplemente del final. Eso no necesariamente podría, y eso tendría el correlato también con lo que señala en el inciso completo.
es finalmente puesta de análisis, que yo creo que siempre enriquece la discusión, es mantener todo como está nomás, no suprimir. Y con eso, digamos, se mantiene la posibilidad de que estos 2 delitos que se estaban planteando tengan que ser comprobables nomás, con parentesco. No sé qué opinan los senadores, Secretaría, para poder ayudarnos a dilucidar. Presidenta, no, lo que estamos tratando de suprimir evidentemente no hace daño, por decirlo de alguna manera, a la norma, pero sí queremos que quede completamente claro que tratándose de sentencias condenatorias ejecutoriadas, el vínculo relevante ya ha sido acreditado. Entonces, o sea, mantener esta exigencia resulta redundante, no es que sea dañina, ¿me explico? Si voy a decirlo de otra manera, si queremos redundar a mayor ahondamiento, bueno, la dejamos, y no es que esté produciendo un problema, pero para la historia de la ley el objetivo de la indicación era precisar que frente a las sentencias condenatorias ejecutoriadas ya ese vínculo se acreditó. Debiera haberse acreditado cuando se trata de esos 2 delitos que ustedes plantean. Debiera en las leyes, o sea, en los delitos que corresponden a los tipos Pero penales si del 20.066. efectivamente para el Ejecutivo, mi opinión como presidenta, es que si para el Ejecutivo es importante mantenerlo como está y para lo que abunda no daña, bueno, tendríamos que someter a votación todas las alternativas. Que no termine después, si no lo suprimimos, confundiendo la carga de la prueba o entrando en una discusión de carga de prueba cuando ya tenemos sentencia ejecutoria. O sea, que, Presidenta, sí. Sí, le damos la palabra a la senadora y luego al Ejecutivo. Sí, yo puedo entender que pudiera ser una hipótesis más compleja y por lo mismo más poco habitual, digamos, ¿no? En la cual está la hipótesis sobre la cual se está colocando el Ejecutivo. Pero solo quiero decir que me parecería muy extraño que en caso de trata, en caso de secuestro, sabiendo que hay una relación familiar entre víctima y victimario o victimaria, el Ministerio Público cuando entrega los antecedentes, por más que no sea requisito para la figura penal, no lo deje dicho porque en estricto rigor también yo pudiera leer desde este punto de vista, sería una especie como hasta de agravante o de contexto que complejizaría mucho más la situación que no lo dejara estipulado. No sé si me explico, o sea, como tú tienes un deber de protección contra un niño, contra un pariente, o sea, no sé si me explico. Entonces creo que era un familiar adulto mayor y tú igual lo explotaste sexualmente, o sea, yo creo que es una cosa bien compleja no dejarla establecido. Yo me quedaría más tranquila, entre comillas, haciéndole caso al Ministerio Público en este caso y dejando para la historia de la ley todo este debate. Pero si el Ejecutivo nos pide que lo mantengamos, bueno, lo mantendría como una redundancia, pero creo que... ¿Podemos suprimirlo? Sí, pues ¿Sí? sí, es lo que pidió el Ministerio, eso es lo que digo yo. O sea, con la indicación nuestra. Sí, pues. Che, que todos hicimos la misma indicación. Sí, todos pusimos la misma indicación. Ya, ok. Pasamos a votación entonces si se aprueba o no la indicación nuestra. Entonces, la presidenta pone en votación. Que son las mismas. Sí, las 2 indicaciones, de la senadora Pascual y de la senadora Aravena y Núñez y del senador Sangüesa, para suprimir la oración final. En todo caso, la Secretaría pensaba, aunque un poco, igual es redundante, pero decir, en todo caso, porque esto viene en un punto seguido, los fiscales, el Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para que, como diciendo, los jueces también quedan, o sea, el Ministerio Público tiene que mantener informado y con todos los antecedentes a los jueces, no sé. Pero es lo mismo, ¿eh? Sí, en todo caso, es lo en todo caso. Ya. Ya. Sometamos a votación. Senador Sangüesa. ¿A favor de la supresión? ¿O de la mantención? No, de la supresión. De la supresión. De la indicación. De la indicación tal cual. Perfecto. Senadora Pascual. A favor de la indicación A también. favor de la indicación. Senadora Núñez, a favor. Presidenta. A favor de ambas indicaciones. Entiendo que estamos votando... Las 2 últimas. sí. Claro, porque son exactamente Ya. iguales. Entonces se Ya. suprime la oración final. Se suprime la oración final que había... Y queda aprobado para la la historia de la ley Y hay que dejar la constancia. discusión, Sí. la discusión que hubo en esta comisión. Que por supuesto está el espacio en la sala Sí, por supuesto. para insistir. Despachado el proyecto y obviamente ustedes tienen la posibilidad de insistir en la sala si lo estiman conveniente. Pasamos al segundo punto. Presidenta, ahora en el segundo punto,
Continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos, con el objeto de limitar ciertos derechos del padre deudor de pensión de alimentos. Este es un proyecto iniciado en moción por el senador Sangüesa, por la senadora Núñez y otros. Sí, Senador Provence también, perdón. muchas gracias. Muchas gracias. El subsecretario de Previsión Social. Y, Presidenta, se acordó en esta sesión escuchar respecto a este tema a dos profesoras. ¿Está conectada están conectadas las dos profesoras? En primer orden sería la doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil. Sí. La señora Carmen Domínguez, que entiendo está presente. Sí, se conectó ya. Y en segundo lugar, la abogada y doctora en Derecho también, señora Mar del Rosario Yuridi. Sí, están conectadas por Zoom. Usted le da la palabra. Sí, le damos en primera instancia la palabra, según el orden de la tabla, a la señora Carmen Domínguez. Tiene toda la palabra, Carmen. Muy buenas tardes, Presidenta, y a todos los miembros de esta comisión. Muchísimas gracias por la invitación. Además, entré, pero perfecto, porque justo van a entrar a pronunciarse o a revisar este proyecto. Me gustaría primero hacer algunas consideraciones generales en torno a este proyecto, que por lo demás es bastante breve, no es solamente una reforma a, digamos, la incorporación de un artículo, y algunas consideraciones específicas respecto de él. La primera, en términos generales, es que el análisis del proyecto o de esta, ¿no es cierto?, reforma pasa por entender lo que en síntesis pretende, que es endurecer o agravar, ¿no?, aumentar las sanciones que la legislación actual, después de las reformas introducidas por la Ley 21.389 y la Ley 21.484, ya establecieron para el alimentante que queda incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, ¿no? Recordaremos que esas dos reformas obviamente tuvieron por objeto, ¿no?, reforzar o de alguna manera no generar sanciones o consecuencias que pudieran constituir un incentivo decidido al cumplimiento de las pensiones alimenticias en nuestro país, ¿no? No podemos olvidarnos que cada vez que estamos de alguna manera pronunciándonos sobre esta materia, estamos incidiendo en una de las realidades más dolorosas que tiene la realidad familiar en Chile, que es este, ¿no es cierto?, patrón histórico de ausentismo paterno, ¿no? Entonces, en ese contexto es que obviamente esta propuesta tiene que ser analizada y se agrava la sanción, no porque no exista una solución frente a la situación del padre que está incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y que, ¿no es cierto?, en razón de su calidad filiativa tiene derecho en principio a negarse a la salida del país de sus hijos, no tenga una solución, porque nosotros tenemos precisamente las reformas a las que me he referido, incorporaron una reforma al artículo 49 de la Ley de Menores, que precisamente establece que cuando el incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias y se niega a otorgar la autorización ¿no es cierto?, a su hijo o a sus hijos para la salida al extranjero, entonces el juez está facultado para poder desatender las razones que el padre, o sea, que el alimentante da para la negativa y decidir él, ¿no es cierto?, otorgar la autorización para salir, salvo que esa autorización sea para cambio de residencia definitiva, ¿no? Entonces, no es que las reformas no se hayan hecho cargo de esta situación, sino que se hicieron. Lo que sucede es que con esta reforma que se propone, la sanción sería aún más drástica, en el sentido de que aquí ya no sería solo una facultad que se le concede al juez, sino que habría una prohibición legal para el padre que lleve más de 90 días incluidos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Entonces, es en ese contexto que conviene preguntarse si esta reforma tiene algún sentido, y para tenerlo habría que
haber comprobado, por una parte, si en términos generales las sanciones dispuestas por las leyes a las que me he referido han sido ineficientes o no han tenido de alguna manera el efecto querido, o en concreto habría que demostrar que la norma tal cual quedó redactada en el artículo 49 de alguna manera no estaría siendo cumplida, los jueces no estarían ejerciendo esa facultad y por lo tanto sería necesario reformarla para de alguna manera obligarlos a aplicar esta, ¿no es cierto?, norma, ¿no?, o esta solución. Dificulto que ninguna de esas realidades hayan sido comprobadas y por lo mismo de entrada no veo el sentido a esta reforma, porque obviamente uno reforma algo cuando hay un problema, no reforma simplemente porque le parece que habría que reformar y dado que al revés, hasta ahora las sanciones dispuestas en ambas leyes han demostrado, ¿no?, que han logrado en definitiva el pago de muchas pensiones alimenticias que de otro modo no habrían sido posibles. No veo el sentido de poder introducir esta modificación, ¿no? Además, ¿no es cierto?, en un tema tan trascendente como es el que al decidir, ¿no?, si le vamos o no otorgar o mantener al padre o a la madre, ¿no?, al alimentante, el derecho a pronunciarse o no sobre la salida de sus hijos al extranjero, estamos poniendo, de alguna manera tenemos que ponderar dos derechos y dos deberes, como son por una parte, ¿no?, el deber y el derecho de alimento con el derecho o deber de cuidado personal. Entonces, la complejidad de esta ponderación hace que dejar la decisión a la prudencia judicial me parece que es siempre una mejor solución, porque la infinidad de situaciones y la complejidad de situaciones que podemos encontrarnos respecto de cuál es la situación particular de ese alimentante o la situación particular, ¿no?, de ese niño o niña, son muy variadas, ¿no? Y de hecho la realidad muestra que estamos frente a uno de los temas más complejos o uno de los temas que presentan, ¿no?, muchas situaciones que a veces son muy difíciles de decidir y por eso parece ser, creo que la flexibilidad que otorga la prudencia judicial es una mejor solución. Por lo demás, dado que el artículo propuesto de todas maneras establece una excepción, porque establece salvo en casos calificados, lo que quiere decir que por tanto no es en realidad una prohibición legal, sino que es una norma imperativa en el sentido que el juez podría decidir en sentido contrario y la expresión casos calificados, ¿no es cierto?, es que entregada a la prudencia del tribunal, es que a la larga la norma que se está proponiendo no modifica en el fondo esta prudencia o esta facultad prudencial que el juez hoy tiene para decidir si el hecho de que el padre, ¿no es cierto?, esté incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos le impide tener, ¿no?, ser oído o de alguna manera negarse a la salida de sus hijos al extranjero, ¿no? Entonces, el único modo en que la reforma propuesta implicaría en los hechos una reforma o modificación sería establecer la prohibición legal sin excepción, pero evidentemente eso sería excesivo por la misma razón que acabo de señalar, porque la complejidad de las situaciones que pueden darse exige que el juez pueda tener esta facultad de ponderar según el caso concreto, ¿no? Ahora, además, en concreto, de la manera en que viene propuesto esta reforma de la reforma, creo que requeriría de todas maneras varias correcciones, ¿no? Una primera tiene que ver con la congruencia normativa con el artículo 49 de la Ley de Menores, porque resulta que hoy lo que atañe a la autorización para la salida de los hijos fuera del país está regulada en el artículo 49 de la Ley de Menores. De hecho, ¿no es cierto?, la Ley 21.389, cuando hizo la reforma, ¿no es cierto?, para establecer esta sanción al alimentante que queda incluido en el Registro Nacional de Deudores, lo hizo el artículo 49 para mantener la congruencia de que todo lo que dice relación con el régimen, en definitiva, de la autorización para la salida al extranjero de los hijos,
quedara en una misma norma. En cambio aquí lo que se hace, ¿no es cierto?, es incorporarlo en la ley 21.389 y por lo tanto, y dejando subsistente la regla del artículo 49, con lo cual, ¿no es cierto?, esto pierde toda técnica legislativa, toda coherencia legislativa, y lo lógico es que esta reforma tendría que ir al artículo 49 para mantener todo, ¿no es cierto?, ese régimen en una sola regla, ¿no? Además, uno podría decir que, claro, una razón para no seguir reformando la ley de menores es que hace rato que sabemos que la ley de menores debiese ser derogada. Pero obviamente la ley de menores no tiene solo el artículo 49, sino que todavía subsisten una serie de reglas, y lo que hay que hacer en realidad es entrar a, ¿no es cierto?, insertar esas distintas reglas en los otros cuerpos normativos, pero eso requiere una reforma sistémica mucho más allá de este problema concreto, ¿no? En segundo lugar, y se podría plantear, ¿no?, quizás el que este artículo, esta forma de proponer, ¿no?, la solución del proyecto, sería o implicaría un retroceso desde el punto de vista de la facilidad o quizás de la situación en que se encuentra el progenitor que quiere de alguna manera salir con sus hijos al extranjero. ¿Por qué? Porque en la norma actualmente vigente es una facultad concedida al juez, pero que no requiere ninguna demostración más que el hecho de que el alimentante está incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de manera que actualmente es una, ¿no es cierto?, facultad de oficio que tiene el tribunal, en el sentido de que si está incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y no le parece que las razones, ¿no es cierto?, que está dando el otro progenitor son suficientes para justificar la negativa, puede inmediatamente, ¿no es cierto?, otorgar la autorización y permitir la salida del hijo fuera del país, ¿no? En cambio, con la norma que se está proponiendo, ya no pasa a ser una facultad de oficio del tribunal, sino que pasa a ser entonces, ¿no es cierto?, es una prohibición, pero que de todas maneras habría que acreditar ante el tribunal, habría que pedirlo, ¿no?, ante el para que constate más de 90 días, porque la reforma le agrega, ¿no? No basta solo estar incluido en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sino que además debe llevar más de 90 días incluido dentro del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces, la situación hoy es una carga del tribunal, es de oficio, está entregado a la ponderación del tribunal y es muy sencillo, en la medida que al tribunal no le parezcan justificada. En cambio, la otra situación, dado que, ¿no es cierto?, hay que de todas maneras constatar y hacer valer, ¿no?, esta prohibición legal ante el tribunal, es que de alguna manera requiere, ¿no?, ese ejercicio adicional. Y como recordemos que la norma que se está proponiendo establece que esa prohibición no rige en casos calificados, de todas maneras, el que se defienda, ¿no?, el progenitor que no quiere otorgar la autorización, va a argumentar, ¿no es cierto?, que se encuentra dentro de un caso calificado y nuevamente esto obliga a entregarlo a la prudencia judicial. Pero la diferencia es que aquí la prudencia judicial obliga, ¿no es cierto?, a una actuación por parte del otro progenitor, en cambio en el otro está entregado de oficio al tribunal. Luego también tiene el punto, por lo tanto, desde un punto de vista procesal, ¿no es cierto? Yo creo que es más sencillo el sistema que se estableció, tal cual como lo tenemos actualmente en la legislación, y por las mismas razones que dije antes, creo que al final, cualquiera sea de las dos redacciones, siempre queda entregado finalmente a la larga a la prudencia judicial la determinación de si va a autorizar o no va a autorizar, y eso parece, ¿no es cierto?, más correcto, atendía a la complejidad de estos derechos en juego en estos casos. Hay otro tema que tiene que ver con también el que la norma propuesta está redactada solo en relación al padre y no al alimentante. En cambio, la norma del artículo 49 se refiere al alimentante y no parece existir ninguna razón por la cual solo el padre, que está incluido en el registro por más de 90 días, pueda perder, ¿no?, esta facultad,
y no lo pueda, ¿no es cierto?, la madre que se encuentra en las mismas situaciones. Ahora, obviamente, el proyecto probablemente razona rápidamente sobre el padre, porque no hay que olvidar que en los últimos estudios que se hicieron, cuando, ¿no es cierto?, sale la cifra, ¿se acuerdan? En medio de la pandemia, cuando se publica esta cifra de que un 80% de las pensiones alimenticias están incumplidas en Chile, resultaba que el 80% de ese 80% son padres y el otro 20% son abuelos. De manera que en Chile, madres que no paguen las pensiones alimenticias, casi no tenemos casos o serán más bien casos anecdóticos, porque en realidad nosotros lo que tenemos son más bien madres a cargo de sus hijos, haciéndose cargo, ¿no?, de todas las necesidades de sus hijos. Entonces, en realidad, obviamente por una cuestión de igualdad, es que debe referirse al alimentante, pero teniendo presente que el alimentante en Chile es casi sinónimo de padre, lamentablemente, y vuelvo a referirme con eso a la gravedad de la situación, ¿no es cierto?, que está detrás, que es este ausentismo paterno, ¿no es cierto?, tan doloroso de nuestra realidad familiar. Por último, en cuanto a, ¿no es cierto?, otro cambio importante y que de alguna manera habría que introducir en esta reforma que está en el artículo 49 actual, y es que el artículo 49 actual, ¿no es cierto?, le concede al juez esta facultad para autorizar la salida al extranjero pese a la negativa del otro progenitor, salvo cuando se trate de salida para residencia definitiva en el otro país, ¿no? Caso en el cual, en definitiva, ¿no es cierto?, se entiende que la salida definitiva es una cuestión, ¿no es cierto?, de gravedad o de importancia o trascendencia cardinal, donde debe haber, ¿no?, esta ponderación y de alguna manera nunca podría decidirse sin escuchar y oír a este padre o esta madre que quiere, ¿no es cierto?, negarse a la salida. Y en esta norma que se propone en este proyecto no está esa excepción. No dice, salvo casos muy calificados, podría caer dentro de esos casos muy calificados, pero quizás, ¿no es cierto?, en ese caso sería necesario precisar tales como, por ejemplo, ¿no es cierto?, cambio de residencia definitiva, donde estamos y pasamos a un nivel, ¿no es cierto?, mucho más trascendente de decisión respecto de, ¿no es cierto?, la vida futura de los hijos, ¿no? Entonces, en síntesis, la verdad es que no veo la necesidad de hacer esta reforma. Nosotros tenemos una solución frente a este problema y al menos que ustedes tengan algún estudio que así lo demuestre, no pareciera que es una norma que viene presentando ningún problema, y el agravar, ¿no?, las sanciones, hay que mirarlo en el contexto general de las sanciones ya establecidas por nuestra legislación, que hasta la hora no han demostrado tampoco ser ineficaces, al revés, han demostrado que están produciendo efectos importantes. No nos olvidemos además que aquí no estamos, al final nunca hay que olvidar que aquí la gravedad del problema de fondo es que estamos frente a un patrón cultural, ¿no? Y nosotros podemos reformar la ley, pero si esta ley no va acompañada de políticas públicas importantes, si nosotros no fomentamos una corresponsabilidad, si no educamos en definitiva a los padres y a las madres en la corresponsabilidad, podemos reformar la legislación todas las veces que queramos, pero esta realidad va a subsistir, ¿no? Porque nosotros tenemos que modificar un patrón cultural que es endémico, ¿no?, que es histórico en nuestro país, y eso requiere muchas otras políticas que deben acompañar a esto. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carmen Domínguez. Quedó clarísima su postura respecto de legislar o no sobre este tema en particular, y evidentemente la opinión suya es que hoy día esto está de una u otra manera abordado en las últimas modificaciones que se han hecho. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a la señora Mar del Rosario Yuridi, y luego, si lo estiman conveniente, una vez que nosotros tenemos hoy día sesión hasta las 4 de la tarde, podemos dejar 5 minutos para consulta posterior, si es que los senadores así lo aprueban, y le damos la palabra ahora entonces a Mar del Rosario. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los
senadores. Bien, bueno, comparto la opinión expuesta por mi querida profesora Carmen Domínguez y bien, la idea que subyace detrás de este proyecto de ley es que si un padre no cumple con este deber básico de manutención, entonces no debería tener un poder relevante, ¿no es cierto?, como impedir o autorizar viajes internacionales de los hijos, que en el fondo está siendo utilizado como una forma de presionar el cumplimiento y al mismo tiempo proteger el bienestar y la movilidad de los niños, evitando que el incumplidor, el padre, porque en este caso, como bien se señalaba, está referido al padre, use la autorización de salida como una herramienta de control. Sin embargo, tal como se expuso anteriormente, en nuestro ordenamiento jurídico, el deudor de alimentos se encuentra sometido a un régimen de responsabilidad intensificado, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria. Y la normativa vigente, con las modificaciones que se hicieron, principalmente con la ley 21.389, establece un sistema robusto de medidas patrimoniales y administrativas que buscan superar la histórica ineficacia del cobro de pensiones. Por lo tanto, comparto la opinión expuesta por la profesora Domínguez en cuanto a que no es necesario legislar sobre este tema, ya que existen las herramientas judiciales al respecto. Asimismo, en cuanto a un riesgo de regresividad que se planteó, el análisis de esta norma de permanecer más de 90 días en el registro para perder el derecho a oposición constituye un retroceso al estándar actual de la ley y es regresivo con el padre no custodio y deudor. ¿Por qué? Porque le despoja su derecho a ser oído y es regresivo también respecto del hijo, debido a que el proyecto le concede al padre una suerte de plazo de gracia o inmunidad previa a la aplicación de la sanción. También respecto a la constitucionalidad y género, también debemos señalar que se refiere a este proyecto de ley respecto del padre. Y si bien nosotros sabemos que históricamente está referido a los padres deudores de pensiones de alimentos, no podemos dejar de lado esta garantía de igualdad ante la ley. Por lo tanto, no puede excluirse a madres deudoras. Por lo tanto, si es que finalmente se toma la decisión de legislar, la verdad es que la nomenclatura correcta o idónea debiera ser la de alimentante. Finalmente, respecto a la eficacia procesal, ya se señaló también, el juez con su prudencia es quien debe razonar acerca de la factibilidad o si abona al interés superior del niño esta salida o no, dando todos los argumentos pertinentes. Y finalmente, respecto a la protección del desarraigo, si hay una omisión respecto de la residencia definitiva, que es proteger el vínculo filial ante una emigración permanente. Considero que siempre ante esta situación debe ser escuchado el alimentante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra segunda expositora. Antes de finalizar, consulto a los dos senadores presentes si tienen alguna consulta. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, hemos escuchado con atención las dos exposiciones. Creo que coincido también en el haber usado el concepto de padres por normalmente lo genérico y lo normal, como lo dicen las propias estadísticas. El concepto correcto es alimentante. Y también creo que el solo hecho de estar en el Registro Nacional de Deudores, que es parte de las sanciones cuando hay una cantidad de meses impago, debiese ser lo que amerite esta prerrogativa. Yo no lo veo como una sanción hacia el alimentante que está en el registro, lo veo más bien como una ayuda a aquel padre o madre
que muchas veces es coercionado a firmar ciertos acuerdos extrajudiciales precisamente, por ejemplo, cuando hay un niño o niña que está a puertas de salir a un paseo de curso, tiene que ir al extranjero y el deudor que está en el registro de deudores no firma la autorización para que pueda hacer. Ante esa situación existen, por lo que uno va conociendo en terreno, situaciones donde el padre o madre finalmente termina firmando un acuerdo como que si estuviese pagado para poder permitir la salida de ese niño o niña al extranjero. Yo entiendo la visión que tienen desde lo jurídico y que esta prerrogativa está dentro del sistema, pero así como está hoy día es litigioso. Lo que queremos evitar, lo que queremos hacer es que esto permita agilizar una situación y sea el que quiere oponerse el que tenga que fundamentar y buscar poder explicar al magistrado de una manera más contundente el por qué no debiese firmarse la autorización de salida del país o por qué el juez no debiese emitirla. Eso, presidente. Gracias, senador. Vamos a primero nuevamente agradecer a las dos expositoras y para poder someter a votación este proyecto en la próxima sesión, que no sabemos si es de vuelta el receso, porque el lunes entendemos que vamos a estar citados a sala así en Santiago, o sea, en Valparaíso, perdón. Hemos recibido la propuesta de la senadora Pascual, de algunos expositores como representantes abogados de familia y otros expertos, y ese mismo día, que va a ser la última comisión de esta legislatura, vamos a someter a votación el proyecto en general, de tal manera de dejar un avance respecto de ello. No sé qué otra cosa más tenemos, secretaria, que abordar. Perfecto. Sí. No. Y la otra, no está votado en general. Y la otra consulta, antes de cerrar, ministra, si tenemos alguna noticia, porque se nos fue la senadora, por eso no le pregunté, respecto del proyecto de violencia digital. ¿Hay alguna noticia al respecto de avance o ha habido alguna discusión del proyecto, al menos en la comisión? Ya. Hemos tenido una presentación en donde se presentaron objeciones, en particular a la cuestión de la violencia política de género digital, y estamos avanzando en una búsqueda de redacción de consenso. ¿Le puedo dar la palabra a Por Paloma, supuesto, si usted me lo permite? Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Lo que hemos estado también es, quiere la Comisión de Constitución recibir opiniones expertas respecto del proyecto, para lo cual hemos hecho llegar algunas sugerencias a la comisión de profesoras penalistas principalmente para la revisión del proyecto, y también estamos coordinando algunas minutas técnicas para poder hacer llegar a la comisión y poder discutir principalmente el tema de la violencia política en los medios digitales. Bueno, seguirán los senadores que se mantengan estos próximos 4 años trabajando en esa importante legislación, y tenemos que pedir disculpas. Por favor, secretaria, si puede informar respecto del proyecto. Que tuvimos que hacer memoria y el año 2023 se dio inicio al proyecto presentado por el senador Sangüesa y otros y se aprobó en general. El 2023, sí. ¿Ah? Sin más que tratar, y acordando que la última sesión se va a invitar a otros expertos para que opinen sobre el proyecto, se da terminada la sesión de la Comisión de Mujeres por hoy día.